diputada electa de Movimiento Ciudadano, Damián Cepeda, senador de la República por el PAN, y Leonel Godoy, diputado de Morena y vicecoordinador del grupo parlamentario en San Lázaro. Hoy hablaremos sobre esta reforma al Poder Judicial y la conformación también del Congreso de la Unión. Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenas noches. A ver, bueno, Damián, Laura, Pedro, buenas noches. Comencemos por lo que veníamos platicando la semana pasada. Nos quedamos en el tema de la supuesta sobrerepresentación, de lo que iba a definir el INE. Y bueno, finalmente el INE decidió que las cosas iban a pasar así tal cual como se tenían, de acuerdo a lo que marcaba la ley. Ahora pasa al tribunal. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este tema, Damián? A ver, mira, yo lo he dicho de manera muy clara, no de ahora, sino desde que me tocó estar en la dirigencia en 2018, me parece indebido como se ha venido interpretando el tema de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, particularmente. Entiendo y soy honesto y acepto que así es como se ha interpretado, no solo en este proceso, lo pongo por delante. Sin embargo, eso no implica que esté bien. O sea, me parece a mí que uno no se puede defender diciendo, es que también lo hacían así en el pasado. Pues antes robaban y hoy no tienes permiso para robar porque antes robaban. Hay que corregir las cosas. Me parece a mí que el sistema que tenemos mixto es precisamente para compensar lo que los triunfos en distritos específicos te dan con respecto a la votación que tiene el ciudadano. Y los pluris llamados, se llama representación proporcional, porque lo que busca es que la representación sea proporcional al voto del ciudadano. Entonces, lo ideal para México sería que el Congreso fuera un espejo del porcentaje de votación del ciudadano. Y creo que eso es lo que debió haber protegido el INE. Yo lamento mucho que se aferraran a una interpretación textual de la Constitución, que si te ves el origen, pues en ese momento cuando decía partidos políticos, se entendía por igual partido político y coalición, y si se quieren ir al texto de la Constitución, entonces yo los invito a leer el artículo completo, porque otro pedazo de ese artículo dice que solo aquel partido político, no coalición, partido político que postule a 200 candidatos a diputados tiene derecho a pluris. Eso solo lo cumplió un partido en México, Movimiento Ciudadano. Y eso implicaría, si quieren ser muy legalistas en el INE y en el tribunal, pues que ni la coalición de Morena ni la coalición que conformó el PAN tuvieran un solo pluri. Claro, entonces yo esperaría que el tribunal corrija y se componga bien el Congreso. Bueno, creo que va a ser un abuso histórico de mi parte por la diferencia de edades, pero a mí me tocó formar parte de la comisión en 1996, yo era diputado federal cuando se reformó la Constitución y se estableció por primera vez, por cierto, un consejo del INE ciudadano. Y ahí se dejó claro el tema de la sobrerepresentación, porque no es sobrerepresentación, se les olvida otro tema que va conjunto, que es la subrepresentación. O sea, son las dos, ni sobrerepresentación ni subrepresentación. Por eso el tema de las plurinominales, que ese ya estaba previsto antes. Nosotros planteamos en el 96 lo que ya tiene la Constitución de la Ciudad de México, 50% de mayoría y 50% de representación proporcional, o sea 250 y 250, que es el sistema que tiene actualmente la Ciudad de México, que no es representación proporcional pura, pero se acerca más a lo que dice Damián, pero no existe, y luego sucedió en el 98 que se hizo una reforma justo para lo que Damián señala, para que esta distorsión de la votación que había se buscara que las coaliciones, porque para entonces ya había coaliciones. Acuérdense que en el 88 hubo candidaturas comunes. ¿Sí? Entonces, bueno, este asunto del 98 de las coaliciones buscó este equilibrio al que se refiere Damián, y esa disposición estaba en el artículo 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero en el 2008 se derogó, justo porque estorbaba un tema muy importante que en ese tiempo estaba bien para el PAN, que era tener una coalición no legal, sino de política, con otros partidos para lograr reformas a la Constitución. Y es la que se está aplicando ahorita. ¿Qué ocurrió el año pasado? Lo reitero, disculpen que lo vuelva a decir, nosotros el año pasado planteamos la representación proporcional pura, tipo Francia, tipo España, donde cada voto cuenta un voto.
O sea, tienes 10%, tienes 100 diputados, te tocan 10 diputados, pero no pasó. Por ejemplo, con ese método, el PRD, ahí ya no estaba lo del 3%, eran los diputados que sacabas. Por ejemplo, el PRD hubiera tenido, de acuerdo a ese cálculo de eso del año pasado, hubiera tenido 4 diputados federales, pero no tú. Okay. Entonces, por eso reitero el tema que este asunto de la representación proporcional y la mayoría, los diputados de mayoría, nosotros tuvimos 85% de mayoría de los 300 de distritos. Ustedes, ¿no? El PT y el Verde. Adelante. A ver, yo quisiera decir algo. Aquí lo que está en juego es la aplicación de la ley. Nosotros no estamos poniendo sobre la mesa como Movimiento Ciudadano, nunca lo hemos hecho, lo hemos dicho, somos una tercera vía. La verdad es que también los argumentos que presentó el PRIAN, lo hemos dicho también de manera muy clara, no nos mezclen con eso. Nosotros tenemos sobre la mesa un problema de subrepresentación y no tenemos argumentos políticos, son argumentos legales que se cumpla con la Constitución, con la LEGIPE y las distintas normas que de ello emanan. El problema aquí es que se ha venido torciendo la ley desde hace muchas vueltas ya, para generar sobrerepresentaciones en las legislaturas. El más beneficiado de esto ha sido el PRI. Por eso el PRI ha estado tan calladito en todo este proceso, porque además está haciendo el ganón en el Senado de la República. A Movimiento Ciudadano le están quitando al menos 4 primeras minorías. Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Colima. Al menos estos 4 son primeras minorías ganadas por nosotros. Fuimos el segundo mejor partido votado en esa entidad y le están dando los triunfos a partidos que obtuvieron de manera ridícula el quinto, el sexto lugar, con el 3, con el 4% de la votación. Eso es lo que está sucediendo, una distorsión de la representación de las cámaras que se hizo en la urna, y por eso nosotros hemos dicho de manera muy clara que se cuenten todos los votos, porque si se cuentan los votos como son, vamos a poder tener una representación digna. Y sí, nosotros hablamos de proporcionalidad pura, sí, nosotros hablamos también de que haya una aplicación de la norma con respecto a el 54 y el 56 de la Constitución. Fíjense, el 82 de la LEGIPE es muy claro, y ahí está en su fracción 10, donde no permite la transferencia de votos, pero también donde está en su artículo 12 diciendo que la victoria se le asigna al candidato ganador, no al partido, no a la coalición, al candidato ganador. Lo que haga ese candidato después de que ya se le entregó la constancia es ya su cuento, pero claro, las plurinominales se reparten antes. Ahora, nada más para finalizar la idea, es muy importante decir que si nosotros sacamos 6.5 millones de votos, que equivalen al 11% de la votación en ambas cámaras, lo quiero volver a decir porque es lo que está pasando con la gente que votó por Movimiento Ciudadano. Nos están dando el 3.5 de representación en el Senado y el 4.5 de diputados. Les pido que vayamos más ágiles, por favor, en los comentarios. Yo creo que tiene razón en muchos argumentos, los comparto con Laura, y tiene razón en, digamos, en el análisis y el deseo de lo que pudiera ser el compañero diputado, pero creo que hoy, con las reglas vigentes, debería ser más justa la distribución. O sea, a ver, está muy técnico el debate, ¿no? ¿Qué ha pasado? Un fraude legal, esa es la verdad. O sea, encontró la manera, y esto viene de idea del Verde, de hecho. O sea, primero el Verde se portó mal con el PRI, y luego ahora se portó mal con Morena, pues, ¿no? Pero es el que ha estado constante ahí, intentando, y con el no, PAN, en sobrerepresentación, no. El PAN no ha sido beneficiario de la sobrerepresentación en este sentido con una coalición. Empezaron a burlar, pues, me alío contigo y hago ver como que tu candidato es mío. De hecho, llegaron al extremo de postular al actual dirigente de Morena como candidato del PT, y luego fue coordinador de Morena. Entonces te estoy engañando, y el INE se ha venido adecuando para evitar el engaño, con la afiliación efectiva y demás. Bueno, el tema es que aquí, cuando la Constitución dice, malamente, pero así dice la Constitución, que se permite una sobrerepresentación del 8%, lo que está haciendo es burlarlo a través de un convenio de coalición en donde, por ejemplo, el PT ganó 0 distritos, pero como un convenio dice que le regalaron esos distritos Morena, con los votos de Morena se hacen ver como que ganó el PT, y entonces a Morena le alcanza para pluris, y esa es la tranza que están haciendo, es la verdad, legal, y está mal. Yo lo que creo es que el tribunal tendría que ahorita decir, oye, a México le conviene que el Congreso esté integrado como votó la gente, porque si tú tienes una sobrerepresentación, Morena y aliados arrasaron, tuvieron 54% de los votos a la Cámara de Diputados, pero no tuvieron 75% como van a tener de integración. Y eso implica que alguien que tuvo 45% va a tener 25%, repartidos del partido que sea. Lo justo es que estén representados bien. Muy bien, Leonel, adelante. No es así, con todo respeto. Nosotros tuvimos, es que
es un sistema mixto, son 300 distritos de mayoría y 200 de representación proporcional. En la de mayoría nosotros tuvimos 85%, no 54%, donde tuvimos 54% o se aplica el 54% es en la votación efectiva emitida, que es donde tenemos ese 54%, pero tienes que juntarlos. No nos pueden negar que nosotros ganamos 161 distritos y aparte nos corresponde un X número de diputados de la vía de representación proporcional. Eso es lo que nos da la mayoría calificada. Por cierto, no a Morena. Morena tiene 237 diputados. No a Morena solo, como nunca lo hizo. Después del 96, ningún partido político, ni el PRI mismo, en el 97, en el 2000, etcétera, ni el PAN, han tenido 360 y tantos diputados. Todos los partidos han estado abajo de esos 300 diputados. Bueno, pero el PT y el Verde no se les van a voltear a Morena. ¿Quién sabe? No tenemos un acuerdo de sangre con ellos. Bueno, les están regalando curules y escaños. Sí, pero a ver. ¿Cuántos distritos ganó el PT? Cero. Con votos. 34. Cero. No, bueno, eso es lo que dicen en la interpretación de ustedes. Con votos. Es Cero. que, a ver, yo fui candidato a gobernador por 4 partidos. Y yo gané la elección por los 4 partidos, no por uno. Uno me aportó 10%, otro 50%, otro 30%. No, pero la votación efectiva se cuenta el partido de acuerdo al voto que ganó en la boleta, para todos los efectos. Con todo Eso respeto, incluye repartición de plurinominales, incluye eso es todas las tope coaliciones. para tener el único registro, partido que no hizo financiamiento. coalición fue Movimiento Ciudadano. Por eso, pero eso que nos aplicó a nosotros les aplicó a Pero ustedes. justo por eso. Por ejemplo, el PRI ganó 9 distritos. Y de esos 9 distritos no hubiera ganado ninguno sin el PAN. Deberías de ajustar la coalición esa Por también. eso, pero eso ocurrió. A tener el límite. Por eso justamente es tan importante el precedente que se siente con el tribunal, y le pedíamos al INE eso, que si ya se venía haciendo mal, porque muchos de los consejeros reconocieron, es que siempre se ha hecho mal, pero así se hace. No, a ver, esto es una cosa de ley, no de usos y costumbres. Si ya se viene haciendo mal, corríjanlo, es su oportunidad de corregir la plana. Al tribunal se le está diciendo lo mismo hoy. ¿Por qué es histórica esta decisión? Porque por primera vez un partido político en esta historia moderna de las democracias está compitiendo solo en contra de 2 grandes coaliciones, desde la oposición además, entre 2 grandes coaliciones en donde en un sistema de partidos se le está castigando al partido que compitió solo por no haber ido en coalición. Eso es lo que está sucediendo en términos prácticos. Por eso, si el tribunal decide parar esa distorsión que se ha generado con la sobrerepresentación, va a proteger el voto de la gente en la urna, como lo quiso hacer de manera pura. A mí me parece, compartiendo muchos de los argumentos, que no es solo a un partido al que se está perjudicando al ciudadano. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista del ciudadano, está valiendo menos el voto de unos porque tomaron una opción por Movimiento Ciudadano o por el PAN o por cualquiera de alguien de los que no ganaron, ¿no? Que los que sí votaron por Morena. O sea, es más fácil tener, o con menos votos tuvieron más diputados, pues lo que quiero decir. Oye, ganaron los distritos, claro, pero no somos Inglaterra. Y no somos Estados Unidos, donde el que gana, gana todo. Precisamente por eso existe el modelo mixto de representación proporcional, para compensar y que quede la Cámara adecuada. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Que hay muchas cosas mal, pero lo más grave es que una coalición o partido político que no obtuvo 2/3 partes de los votos, porque no obtuvo 2/3 partes, es 67.67%, sí, va a tener el poder de hacer los cambios que solo le da derecho sí tener 2/3 partes. Leonel, hoy se dio a conocer que la reforma electoral va a estar en pausa por tiempo indefinido, de acuerdo a lo que dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a lo que dijo Ricardo Monreal, y eso se ha prestado muchas interpretaciones el día de hoy respecto a que si entonces, porque les dieron la razón los consejeros del INE el viernes, es que ya hicieron la tregua con ellos. ¿Qué nos respondería a eso? No, nosotros seguimos en la idea de reducir el Congreso, de que haya menos plurinominales. Yo defiendo los plurinominales, yo vengo de una historia de la izquierda donde nosotros luchamos por la representación proporcional, pero entiendo que el país
tiene otras condiciones actualmente. Nosotros estamos a favor de la reforma electoral y la tenemos que platicar. Y esa reforma electoral, ojalá, ahora sí, Movimiento Ciudadano y el PAN y otros partidos voten por ella, porque nosotros, el modelo que tenemos ahorita, que es el de la Ciudad de México 50-50, nosotros creemos que es insuficiente. Para nosotros ya el modelo nuevo es el de representación proporcional pura y no habría esta discusión. Ahorita se está aplicando la Constitución tal cual. En lo que menciona usted, no lo escucha referirse al INE como tal. En esta reforma electoral que se plantea, ¿sí sigue la idea de modificar al INE? Bueno, es que el INE no tiene que ver con el asunto de lo que estamos hablando. El INE es el órgano que administra. Sí, pero con la reforma electoral se le iba a modificar. Bueno, el INE organiza la elección. Nosotros lo único que estamos planteando es que se convierta en INEC, Instituto Nacional de Elecciones y, ¿cómo se llama consultas, para que pueda participar, las consultas se conviertan en una obligación, pero en el tema de fondo el INE va a seguir teniendo sus mismas atribuciones, que es esto que estamos discutiendo aquí con Laura y con Damián. Laura. Pues no son las mismas, porque incluso están planteando desaparecer la parte local de funcionamiento de los INE. Ya no existe. Claro que ahí están. De hecho, lo que tenía que hacer el Instituto Electoral Nacional era corregirle la plana a muchos de esos conteos que se hicieron a nivel local y que no estaban representando de manera fidedigna lo que estaba el voto generando. Estas primeras minorías no reconocidas para Movimiento Ciudadano vinieron justo de un error, incluso de cuantificación desde lo local, y lo tenemos Pero detectado. recuerda que son dos órganos diferentes, el federal, que es al que tú te refieres, y el local, que es el que cuenta las elecciones locales. Son No, pero son sus juntas locales. Ahora, pero en la OPLES, que son las que refiere Damián, son diferentes. Ahora, lo que quiero decir con esto es, cuando tú tienes una representación en el Congreso, lo que estás buscando es que sí se represente con fidelidad el voto. Nosotros, en esta ocasión, que decidimos competir por nosotros mismos, estamos en este momento valiendo 4 veces más en votos que el resto de los legisladores que están en ambas cámaras. 4 veces. Es decir, para ser senador, en Movimiento Ciudadano tuvimos que haber ganado 1.500.000 votos para tener un senador, cuando el Verde Ecologista o el PRI les están pidiendo menos de 500,000. Esa es la contabilidad que se está generando. De nuevo, esta distorsión de la representatividad es verdaderamente inaceptable. De nuevo, un diputado y un senador de Movimiento Ciudadano hoy en el Congreso valemos 4 veces más que el resto. Les agradezco, se nos acabó el tiempo, se nos está volando, pero no quiero despedir la mesa sin antes, que no habíamos tenido la oportunidad de platicar con Damián. Abrieron la convocatoria del PAN a la dirigencia nacional, no hemos visto que te inscribas, ¿lo vas a hacer o no? No, ya dije claramente, mira, mi interés no era yo ser dirigente, ya dirigente fui, tuve ese alto honor. Yo lo que quiero es contribuir a que el PAN sea útil a México y me parece que para eso tiene que cambiar. Tiene que entender el terremoto político que pasó, que ya tiene varios años siendo rechazado como opción política por los ciudadanos, y yo lo que planteaba eran 3 acciones bien concretas. La primera era reinventarnos a través de abrirnos el partido a los ciudadanos y que junto con los ciudadanos tomáramos la decisión de quién fuera él o la próximo dirigente o dirigente nacional para que tuviera respaldo ciudadano. 2, recuperar identidad, acabar por completo con la alianza que nunca había existido con el PRI, que fue terrible, y relanzarle a los mexicanos lo que significa el PAN, que representamos en educación, salud, seguridad y demás. Y tercero, actuar con congruencia. Desgraciadamente la cúpula se cerró, lo van a hacer con un padrón controlado. En esos términos a mí no me interesa, yo seguiré trabajando hacia afuera, buscando ser una voz que sume a construir un mejor México. Entonces no le entras. En esas condiciones no, pero hay mucho más que eso, hombre. Hay que trabajar por contrapesos en el 27 y por un cambio en este país en 2030. Pues, y eso empieza ahorita. Te agradezco, Damián, Leonel, Laura, que hayan estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias, Laura. Gracias, Damián.